Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dándole gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos. Si no fuera por esto, no nos estaríamos viendo como estamos en este momento. Y gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, gracias por esas manos que se han comprometido con la obra misionera. Dios les pague. Los que estamos comprometidos con la obra misionera, aportando lo que necesitamos para que los misioneros que apoyamos estén atendidos, que es lo más importante. Y esto depende de todos. Dios ha sido bueno, ha sido fiel, ha provisto y ha dado lo que necesitamos y siempre un poquito más. No nos ha faltado. Él ha sido muy bueno y fiel, así que Dios les pague. También, pues, decirles que en este momento vamos también a seguir estudiando en cuanto a la encarnación de Jesucristo, porque, como dije en alguno de los videos, Cristo no quedó allá en el pesebre siendo un niño como lo tienen algunos. Él creció y caminó, se bautizó a los más o menos 30 años, comenzó su ministerio y de 30 a 33 años y medio se dice que él murió, porque no dice la Escritura la edad en la cual él murió, pero se dice que a los 33 años y medio o 33. Bueno, no es lo más importante. Lo más importante es que vino, nació, se hizo uno de nosotros y nos dio algunas enseñanzas, como ya hemos hablado, especialmente para mí, porque yo no le puedo decir esta es la enseñanza central de la encarnación de Jesucristo. No, es para mí, es lo que yo entiendo, lo que yo logro entender de las Sagradas Escrituras, y es lo que trato de compartirles a ustedes, lo que representa para mí la vida de Jesucristo, que hace completamente imposible la salvación. Porque ninguno tiene esa santidad que Dios demanda. Y la vida, la muerte de Él también, que cerró todos los caminos posibles para la salvación y solamente quedó un solo camino, que es Cristo. Y el que no camina por allí, no está en ese camino, está perdido, ese no llegará. Y hoy, otra de las enseñanzas que yo cojo de las Sagradas Escrituras en cuanto a la vida, muerte, hoy de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos enseña o lo que me enseña a mí la resurrección de Jesucristo? Lo que yo puedo entender de la resurrección de Jesucristo es que sin ella es imposible la justificación. La justificación es declarar a alguien inocente como si nunca hubiera pecado, alguien como Cristo, santo, inocente, sin mancha. Pero sin la resurrección no es posible la justificación. Es lo que dice la Escritura. Pero vamos a ver algunas preguntas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Es decir, si yo no soy justificado, entonces soy culpable, como todos. Pero lo único que nos justifica a nosotros, para mí, la resurrección de Cristo es clave para la justificación del ser humano. En Job, capítulo 25, quiero leer algunos versículos. El versículo 4, Job, capítulo 5, versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo de Hombre también gusano. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día, siempre agradecidos, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido, por su nacimiento, por hacerse un hombre, porque tenía que ser hombre para poder morir y tenía que morir para
para poder resucitar tenía que ser Dios también, Señor. Gracias, y poder justificar. Hemos hablado unas cosas importantes que entendemos de lo que ha sido el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y todo esto. Esto tiene que dejarnos a nosotros alguna lección, alguna enseñanza. No es así nada más. Por algo sucedieron todas estas cosas. Y luego la ascensión también tiene que enseñarnos algo. Todo esto es importante. Pero si usted no nos enseña, aquí no hacemos nada. Si usted no abre nuestros ojos, no vemos. Si no abre nuestros oídos, no escuchamos. Si no abre nuestro corazón, no estaremos atentos a lo que usted habla. Y si no abre nuestro entendimiento, nosotros no entenderemos ninguna de las verdades eternas que usted tiene para nosotros. Así que por eso lo necesitamos. Y pidiéndole en este tiempo y en este momento también que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Entonces Job hace esa pregunta: ¿cómo se justificará el nacido de mujer? ¿Cómo se presentará inocente delante de Dios? Presentarse santo, inocente, sin mancha, para que Él lo declare inocente completamente como es Cristo. Y dice, la pregunta es: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Versículo 6. Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Esto es un ser humano incrédulo, es un gusano. Esa es la representación que vemos acá, y por eso yo tengo esta cuestión de que cómo un gusano va a aceptar o recibir al Dios omnipotente, tremenda grandeza de Dios, que ni se podían acercar al monte, peor subir o algo. ¿Cómo es que un gusano puede recibir al Dios eterno? Entonces la pregunta es buena, ¿cómo? Dice, voy a leerle este versículo. Versículo 5, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Ante la pureza de Dios, todo es sucio e inmundo. ¿Y cómo se puede justificar y decir delante de Dios un pecador que es inocente y un gusano que es inocente delante de Dios? La resurrección es clave. Sin la resurrección no hay justificación. Cristo vino a cumplir con la ley, no a abolirla, sino a cumplirla, para podernos justificar por medio de la fe, por cuanto por las obras de la ley, por buenas obras que hagamos, ningún ser humano se justificará. Vamos a ir viendo versículos de aquí para adelante también. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 2, versículo 22, dice, aunque te laves con lejía y amontone jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo nos justificaremos o nos presentaremos limpios, sin mancha, sin pecado delante de Dios? ¿Qué haremos? Porque la gente está haciendo muchas cosas para tratar de declararse inocente ellos mismos delante de Dios. Pero aquí dice, aunque te laves con lejía. Lejía entiendo yo que es como un ácido que sale de la ceniza, que quema. Pero que aunque se amontone esto, se bañe con eso y amontone jabón sobre él, la mancha de nuestro pecado siempre permanecerá delante del Señor. No hay cómo quitar eso de ahí. Entonces, ¿cómo nos justificaremos o nos presentaremos inocentes, sin mancha, justos como Cristo?
Si pasamos un poquito adelante en el capítulo 13 del mismo Jeremías, versículo 23, dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Será que se puede el etíope que tiene una piel morena, podrá, haciendo buenas obras y buenas cosas, cambiarla por una blanca? Y el etíope y el leopardo podrá cambiar sus manchas. Y nosotros, estando habituados a hacer lo malo, ¿cómo haremos lo bueno? Nosotros no tenemos cómo justificarnos delante de Dios. Todas estas cosas nos dicen que es humanamente imposible. Vamos a ver primero Romanos capítulo 3, versículo 19. Estamos hablando de cómo nos podemos justificar delante del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley, por esas obras que nosotros hacemos, que son buenas y confiamos en esas buenas obras para la justificación o presentarnos inocentes delante de Dios. Pero la mancha de nuestro pecado siempre estará delante de Dios. Así que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice acá. Así que nosotros poco pensamos en todas estas cosas de la justificación. Dice acá, ya que estamos en el capítulo 3, dice en el versículo 26, dice Romanos capítulo 3, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. Solamente en Cristo Jesús por medio de la fe en Él. Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y si pasamos aquí, que ya hablamos el miércoles pasado, en el capítulo 4, versículo 4 de Romanos, ahí enseguida, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero si estamos obrando y haciendo cosas para ganarnos la salvación, entonces eso ya no es gracia, sino deuda, es lo que dice acá este versículo. Por ejemplo, un testigo de Jehová. Yo pasé por el Salón del Reino y sé algo de la doctrina de ellos, pero trabajan enérgicamente, dice en las escrituras de ellos, la versión del Nuevo Mundo. Trabajan enérgicamente para ganarse la salvación. Y cogen mucho de Santiago, que la fe sin obras es muerta. Entonces hay que obrar para poder ser justificados. Y van buscando es una salvación por obras. Hay que trabajar enérgicamente. Un día llegarán y le dirán a Dios: nosotros trabajamos mucho más que Miguel, el que hacía estos videos ahí. ¿Y por qué él es justificado y nosotros somos condenados? Porque yo sé de la doctrina de ellos. Ya les dije, yo pasé por el Salón del Reino. Es que él viene aquí confiado en lo que yo hice y dije, esa es la diferencia
y ustedes vienen confiados en lo que hicieron o lo que dejaron de hacer, pero eso no lo va a justificar aquí. Aquí entra el que es por medio de la fe, el que cree y el que viene confiado es en lo que Cristo hizo y dijo, no en lo que yo hago o dejo de hacer. Eso no tiene ninguna importancia. Así que tenemos que ver muy bien, porque si la justificación fuera por obras, entonces por demás murió Cristo, como hablamos hace 8 días. Si yo me podía justificar delante de Dios haciendo esto, entonces ¿para qué murió Cristo? Pero la pregunta es, ¿cómo se justificará el hombre? El nacido de mujer siendo un gusano, o como dice el Salmo 103, polvo de esta tierra. ¿Cómo? ¿Cómo se puede justificar o pararse delante de Dios y decir, yo soy inocente, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, como dice en Hebreos 7:26? ¿Quién le podrá decir eso? ¿Cómo? ¿Quién por más buenas obras que haga puede cambiar el color de la piel? Si es un etíope o un leopardo, ¿cómo puede cambiar las manchas? ¿Y cómo nosotros, estando habituados a hacer lo malo, podemos hacer lo bueno? Por más buenas obras y cosas que hagamos, la mancha de nuestro pecado siempre permanecerá delante del Señor. Jeremías 2:22 que leímos ahí. Entonces la cuestión de la justificación siempre es esa. ¿Cómo? ¿Cómo me presento yo delante de Dios siendo un hombre pecador? Sin esa mancha siempre está delante de Dios, y cómo le voy a decir yo no he pecado, yo he hecho lo bueno, yo no le hago mal a nadie, y pensando que con eso nos vamos a justificar. No es así. Hay un versículo, Romanos 1:18 dice, pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Estamos hablando de justificación, pero se revela con toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Y la verdad de Dios, que es la que nos puede justificar aquí, la resurrección, Jesucristo, es ¿cómo? Siempre la pregunta será esa. Aquí que estamos en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe en Jesucristo. No es cuestión de que yo voy a hacer buenas obras y que yo no le hago mal a nadie y que todas estas cosas y que yo confío en una religión, yo confío en tradiciones y cosas. No. ¿Cómo piensa? Si piensa que con eso usted se va a presentar inocente delante de Dios, está muy equivocado. Porque Cristo, el que justifica a los que somos de la fe de Jesús, Él es el justo y el que justifica, leímos en el capítulo 3, al que es de la fe de Jesús. Tuvo que hacerse un hombre siendo Dios, caminar siendo un santo completamente impecable y morir sin pecado y cerrar todos los caminos posibles que la gente tiene para ir a Dios. Solo hay uno, que es Jesucristo. Y resucitó de entre los muertos. Note bien hasta dónde llegó para podernos justificar a nosotros. Y pensamos nosotros que haciendo cualquier cosa por allí que nos parece buena, nos vamos a justificar. Piense bien que Jesús tuvo que levantarse de los muertos para podernos justificar. Ya vamos a ver el versículo clave para todo esto. Entonces, ni pensemos que que el Señor nos va a presentar inocentes delante de Dios porque yo no le hago mal a nadie cuando somos malos. Eso es mentira. Nosotros somos malos. Y si no hacemos mal a otro es porque todavía no nos han pisado un callo, pero falta una oportunidad y mostramos de qué somos capaces nosotros. Así que no nos consideremos buena gente
como dice en el capítulo 10 de Marcos, el versículo 17, cuando un joven rico vino, se arrodilló a los pies de Jesús y le dice, Maestro bueno. Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay sino uno, mi Padre que está en los cielos. Ni él se consideraba bueno, peor nosotros. Nosotros tal vez pensamos que como le ayudamos a alguien, le damos alguna cosa, económicamente le estamos ayudando. Esas son cosas que eso no nos va a ayudar cuando leamos por ahí el capítulo 10 del libro de los Hechos. El caso de Cornelio dice, tus limosnas y tus oraciones han subido delante de ti para memoria de él, pero eso no es para salvación. Si eso salvara, Cristo no había muerto. Así que no estemos confiados en nada que nosotros estemos haciendo. Bien, así que, ¿cómo se justificará? Y por algo tuvo que venir Cristo y cumplir la ley para podernos justificar. Porque miren lo que dice aquí la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley o por buenas obras. Sabiendo, dice él. Pero muchos no saben, y si saben, siguen haciendo lo mismo, porque aunque escuchen esto y todo, seguro no paran bolas. Sino por la fe de Jesucristo. Le vuelvo a leer el 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿para qué sirven las buenas obras? La Escritura dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o nadie se jacte delante de Dios. Las obras sirven, según en Mateo capítulo 5, por ahí el versículo 13 o 16 dice que así alumbre nuestra luz delante de los hombres y vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso sirven las buenas obras en un creyente, para glorificar a Dios con ellas, pero no es para salvación. Si yo me pudiera salvar por buenas obras, piense bien, Cristo no había muerto, pero murió. Todo esto cierra todos los caminos, como hablamos. No hay chance, no hay oportunidad, no hay alternativas, no hay nada que hacer. Es Cristo el único camino y el único medio de salvación y el único que justifica al que es de la fe. Así que por las obras de la ley nadie será justificado. Capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque la ley no es de fe, sino es de obras. Por eso dice, el que haga esto, vivirá por eso, y el que no haga eso, morirá por eso. Esa es la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe. Y dijo Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que la ley no es de fe y la justificación es por fe, como leíamos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, no por las obras de la ley. Tenemos paz para con Dios, pero si todavía nosotros seguimos es con las obras de la ley,
Entonces le aplicamos el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. No es justo. Dios está justificando al impío por medio de la fe y ellos siguen obrando. Entonces, ¿qué esperan? Sino que la ira de Dios caiga sobre ellos. Aquí donde estamos, Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de nosotros, de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en madero. Mire hasta dónde tuvo que llegar Cristo. Colgado en un madero para podernos librar de la ley y podernos justificar por medio de la fe. Y el bendito hecho maldición por nosotros, el justo por los injustos para poder llevarnos a Dios. Un montón de cosas que ha hecho Dios para poder justificar a un pecador por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué seguimos con las obras, buenas obras y cosas que seguimos o que siguen? Porque ya yo entiendo lo que dice las Sagradas Escrituras. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, dice la palabra, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia perdón de pecados. Le voy a leer de otra forma. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de Jesucristo se les anuncia perdón de pecado. Por medio de Jesucristo. Versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, no pudiste ser justificados. En él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree, porque la justificación es por fe. Pero les dice, no, por la ley ninguno, por buenas obras y buenas cosas que hicieron, ninguno pudo ser justificado. Y aquellos que por medio de la ley no pudieron ser justificados, son justificados por medio de Jesucristo, por medio de la fe. Entonces, ¿para qué sirve la resurrección? Estamos hablando de que es imposible la justificación si no es por la resurrección de Cristo. Esto es lo que tiene tremenda importancia. Por ejemplo, leamos este versículo. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y escuche, y resucitado para nuestra justificación. Yo he dicho, este es el versículo para mí, el más importante que yo encuentro en la Biblia. Importante, no es que sea el favorito, pero sí el versículo más importante para mí. Porque de todo lo que yo leo en las Escrituras es el único que me dice cuál fue el propósito de la resurrección y fue justificar a un pecador por medio de la fe. Así que la resurrección nos dice que no hay posibilidades de justificación para nadie si no es por medio de la fe y llegó hasta la resurrección. Piense bien. Tuvo que resucitar para poder justificar a un pecador por medio de la fe. Y piensan algunos que se van a justificar delante de Dios haciendo buenas cosas, buenas obras. No pierdan tiempo. La resurrección me enseña que la justificación es imposible si no es por medio de Jesucristo. Así que no busquen salvación por otros medios si no es Cristo el Señor. Él fue el que resucitó y Él es el corazón del Evangelio, que es la clave de la salvación. Cuando hablamos de Cristo, de su muerte y su resurrección, estamos hablando del Evangelio de Él. Y Él es el corazón, Él fue el que resucitó y la resurrección es la clave de todo lo que se está hablando aquí. Es la resurrección, no es la muerte, sino la resurrección. No es el nacimiento, sino la resurrección. Resucitó para nuestra
justificación. Importantísimo. Así que esta es una enseñanza para mí, que la resurrección de Cristo hace imposible la justificación para el hombre. La muerte de Cristo deja sin chance otra opción de salvación si no es por medio de Jesucristo, y su vida hace imposible la salvación porque ninguno es santo sin mancha y sin pecado como lo es Jesucristo. Entonces sí hay cosas que aprender aquí, y espero que esto les esté sirviendo y esto no sea un monólogo donde yo estoy hablando y contestándome aquí las preguntas, pero yo creo que a alguien le va a servir esto. Y esperemos, si Dios nos permite, llegar al próximo miércoles. Mientras tanto, encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.